Buenas tardes. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Qué bueno, qué bueno. Me da gracia. Le damos gracias al Señor por estar aquí, darnos una oportunidad más, poder estar con ustedes, poder compartir el sentir de Cristo, que es la palabra. Podamos estar todos juntos, regocijarnos. Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y Él sigue siendo bueno. Y Él siempre tiene sus promesas alineadas tal y como Él lo prometió. Caminamos en esta vida que Él nos marcó para poder estar bajo ese orden. Y entendemos a la vez de que cuando llegamos a los caminos del Señor, es una transición para cada uno de nosotros. Ha sido una transición de un cambio en nuestra vida, entrar del desorden al orden. Y es algo que a muchos nos ha marcado a mí en mi vida personalmente. Desde un principio, cuando comencé a caminar en el Señor, se me hacía difícil, porque no era fácil para Dios cambiar 20 y pico de años en el desorden para poder hacerlo en un año o 2 años. ¿Usted me entiende? Toma tiempo, mucho tiempo, y toma mucha fe para poder seguir caminando, seguir desarrollando la vida espiritual que Él un día escogió para ti y para mí. Pero nos regocijamos porque a través de tantas cosas que nos vayan sucediendo en el caminar, hay alguien que está pendiente de nosotros y que Él nos dirige hacia toda verdad. ¿Quién es ese? Aleluya, es el Señor, ese es su Espíritu. Entonces no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No estamos solos. Siempre va a estar Él pendientes de todo lo que necesitemos para poder desarrollarnos en esta nueva vida. Porque esta nueva vida se desarrolla a través de la decisión que usted y yo tomó al llegar por primera vez a los caminos. Y eso fue cambiar. ¿O no es así? Usted vino aquí por querer ejercer un momento de socialidad o de otra religión. No, decidimos porque queremos cambiar. Estamos en ese proceso. No ha sido fácil ni será fácil, porque Dios nunca nos dijo de que el evangelio iba a ser fácil. Y tomando en cuenta, meditando en la palabra del Señor, en el estudio de hace como 3 semanas, pedí al Espíritu del Señor que me dirigiera para poder encajar más que todo en las enseñanzas que hemos estado escuchando y para poder dirigirnos y no perder el margen de saber a lo que hemos sido llamados. Porque aquí hay mucho que, como quien dice, que conocer en el Señor. Y tenemos que estar bien firmes en la perspectiva por la que fuimos llamados. ¿Cuántos fueron llamados a ser hijos de Dios? Usted tiene que tener esa certeza en su corazón y una convicción de que usted vino a ser hijo legítimo del Señor para poder estar en los caminos de Él. Dado al caso, pensando en eso, me llevó al estudio de la palabra y poder desarrollar algo que Dios me dio para nosotros. Y está en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos.
El tema que Dios me dio fue dice, el recaer, causa de la pereza espiritual. Quiero que me acompañe en el libro de Hebreos, lo vamos a leer del versículo 1 hasta el 12 y vamos a ir hablando poco a poco, desarrollando de lo que se trata. Amén. El libro, la carta de los Hebreos, dice, del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 12. ¿Ok? Y cuando usted esté ahí, dígame un glorioso amén. Bueno, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Número 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Número 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Número 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Número 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Número 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Número 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Número 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y el número 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Una vez leyendo estos versículos, llegamos a darnos cuenta que hay una advertencia muy importante para nosotros a través de estos versículos. Y es de que la palabra sería perseverar. Tomando en cuenta todos estos 12 versículos, nos enfocaremos en 3 de ellos que se puede decir que resumirían todo para poder entender a lo que el escritor de la carta a los Hebreos les está dando a conocer a aquellos en aquel entonces del antiguo, de los hermanos hebreos, judíos, y a nosotros hoy en día. Serían del versículo 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oramos. Señor, después de haber escuchado y leído tu palabra, estos versículos, queremos pedirte la santa dirección de tu Espíritu para que nos guíes y nos des un entendimiento para poder llegar a conocer a lo que tú quieres que nosotros lleguemos, al entendimiento perfecto de tu palabra, Señor, y así
poder estar siempre alineados a las advertencias que tú tienes para nosotros en este nuevo caminar. En Cristo Jesús, amén. Pregunta: ¿cuántos acaban de comenzar a caminar en los caminos del Señor? De los que estén aquí. Algo muy lindo que va a ser para ustedes y para los que ya estamos, los que hemos caminado por un tiempo. Las advertencias en la palabra del Señor siempre van a estar listas para recordarnos lo que cada uno de nosotros, como responsables, como hijos de Dios, tenemos que desempeñar en esta carrera. El libro de Hebreos comienza poniendo en relieve que tanto lo antiguo, y le voy a dar un contexto más o menos para que usted tenga un conocimiento a qué se dedica el libro de los Hebreos, para poder dirigirnos y conocer el sentir de Cristo. Que dice que el libro de Hebreos comienza poniendo en relieve que tanto lo antiguo, o sea, el judaísmo, como lo nuevo, el cristianismo, son religiones que fueron reveladas por Dios. Y el escritor de esta carta muestra en qué forma Jesucristo es superior a los ángeles, a sus líderes, a sus sacerdotes, y a la vez les muestra que el cristianismo supera el judaísmo, la antigua ley, porque tiene un mejor pacto. Dice, el cristianismo tiene un mejor pacto para nosotros, un mejor santuario y un sacrificio mucho más suficiente por los pecados. De por sí el judaísmo no dice que no era de calidad inferior, pero no era fácil. Fue el judaísmo divinamente diseñado por el Señor como la mejor religión que expresaba la verdadera adoración y devoción a Dios. Los mandamientos, los ceremoniales, las profecías describen todo, las promesas de Dios, y revelaron el camino hacia el perdón y la salvación. Pero Cristo vino, cumplió la ley y los profetas, venció el pecado, superó todos los obstáculos entre el hombre y Dios, y generosamente nos dio vida eterna. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mire, hay un reto para nosotros, y ese reto es a seguir adelante sin doblarnos por cualquier causa, imitando todos los sufrimientos que el Señor pasó. ¿Usted cree que nosotros podríamos pasarlos? Tal vez no, pero sí podemos llegar a pasarlos con la ayuda del Señor en estos días. Hay una advertencia en estos días. Muchos se están quedando en el camino. Muchos están echándose para atrás. Y cuando digo muchos, incluyo también a las hembras, muchos y muchas. He conocido de hermanos que caminaron junto conmigo desde un principio y ya no están en la fe. Es una advertencia, es una alerta roja para nosotros, porque los días que se nos acercan, y no nos descuidemos ni nos confiemos, porque muchas cosas vienen en camino para el pueblo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener bien fijos, bien puestas nuestras botas como soldados de Cristo, para poder superar y confrontar todas las cosas que vienen en camino en contra de los hijos de Dios.
El libro de Hebreos nos va dando a conocer que hay ciertos principios fundamentales que todos nosotros los creyentes debemos entender. Y por esa es la razón que muchos han caído en muchos errores al caminar en el camino del Señor. Esos principios incluyen, fíjese usted, la importancia de la fe, la insensatez de tratar de salvarnos por las buenas obras, el significado del bautismo, los dones espirituales, el hecho de la resurrección y la vida eterna. Son principios fundamentales en que nosotros hemos sido cuando venimos al Señor y nos han educado acerca de cómo estos dones, estos principios fundamentales tienen que ir a la par con nuestro desarrollo, con nuestro crecimiento. Hablando el escritor a los judíos en aquel entonces, ya convertidos al evangelio, les da a entender de que al comienzo, fíjese, ellos habían aprendido a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo. O sea, aquellos judíos que después de la muerte de Jesús fueron ganados por Cristo, por todos los apóstoles y todos aquellos que llegaron a ellos y los evangelizaron, estaban experimentando lo que usted y yo experimentamos cuando llegamos por primera vez a los caminos. Un cambio en su vida, un cambio de religión. Y para ellos no fue fácil. Estaban bien arraigados a la ley. Pero Cristo quitó el velo a muchos de ellos. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos quitó el velo? Estábamos ciegos. Decíamos que caminábamos con Dios, que éramos cristianos, pero nuestros hechos nos daban a conocer la clase de persona que éramos cuando estábamos así. Algunos comenzamos con nuestros hermanos cristianos, los católicos. Fue un inicio para conocer a Dios, pero en su totalidad no lo conocimos verdaderamente como es, a como hoy estamos. Entonces, cuando salimos de allí hacia el nuevo pacto, que es el cristianismo, el evangelio, el venir a ser protestante, fue un cambio muy difícil para nosotros. Quitarnos de muchas cosas que nos hacían estorbo para poder conocer a Dios. No venir a ser un religioso más, por eso hay muchos, pero sí para poder venir a vivir la vida que Dios quiere que vivamos cada uno en el Señor. No en la Virgencita, no en el San Cristóbal, no en el San, whatever, lo que sea, el santo, sino que en el sacrificio mismo vivo que Dios puso a su Hijo en la cruz para que nosotros, todos los que estamos, viniéramos a ser salvos. Y eso es lo que Cristo, eso es lo que la palabra nos quiere dar a entender, que no nos quedemos a brazos cruzados, que no nos conformemos con una salvación mediocre, sino que sacarle el brillo, el valor a esa salvación que nos ha sido dada. Y que muchos hasta el día de hoy no conocen que tanto es el valor de esa preciosa salvación que Dios nos dio, nos regaló. A estos judíos les habían enseñado acerca de los dones, de la resurrección, de los muertos y del juicio eterno venidero. Porque estas son enseñanzas básicas, pero que algunas veces vamos como nosotros, que ya las sabemos, porque en el versículo 2 dice: de la doctrina, a ellos se les había dicho, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento,
sino que de obras muertas de la fe en Dios. Y dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección. Todos esos dones a ellos ya se los habían enseñado cuando vinieron a ser convertidos en el cristianismo, como lo han hecho con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Les habían enseñado acerca de los dones, porque dice que estas enseñanzas son básicas. Sí, son excelentes. Tienen que caminar en nuestro caminar todo el tiempo, como que fuera una maleta llena de herramientas que vamos a tener que necesitar siempre en nuestro caminar. Pero dice que algunas veces vamos a tener que dejar a un lado. ¿Por qué? No para olvidarse de ella, sino que con el objetivo de poder pasar al próximo paso. O sea, no solamente nos vamos a quedar ahí de que ya conocemos, que hablamos en lengua, que sabemos estudiar la Biblia, que sabemos de la resurrección, sabemos del bautismo, podemos desempeñar muchos dones, sino que hay otro nivel más que escalar en los caminos del Señor. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros caminemos la extra milla. No nos conformemos a lo que ahorita tal vez sabemos, pero que subamos un escalón más, a otro nivel más. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, sabiendo que estas son enseñanzas básicas, sí, son buenas para el entendimiento del evangelio, para caminar, para conocer el sacrificio de Cristo, sí, son buenas, pero esto no llega hasta allí. Tenemos que escalar a otro nivel. ¿Y cuál es el otro nivel? Poder pasar a la madurez y comprender de manera perfecta, a mi amado hermano, lo que es la enseñanza en sí, en su esencia divina, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Bueno, no fue cualquier cosa. ¿Quién va a querer morir por el mundo? Pues yo no. El versículo 3 cuando termina y dice, mire cómo termina el versículo 3 del capítulo 6. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, no vamos a dejar todas esas enseñanzas básicas a un lado, no, las vamos a poner por un lado, pero ¿por qué? Porque a pesar de que ya las tenemos y las hemos escuchado y nos las han enseñado, ahora vamos al próximo nivel. ¿Cuántos quieren llegar hasta el otro nivel? Un escalón más arriba. Tenemos, y ahora sí, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es necesario. No nos podemos conformar. ¿A cuánto les ha hecho daño el enemigo en su vida espiritual? A muchos. Somos expuestos a los drásticos cambios. Las cosas que hacíamos antes, al llegar a Cristo, el enemigo está poniéndonos tentaciones. Otra vez, ¿te gustaba aquello? Bien, regresa. Es algo muy serio. Para ti, hermano, que te has quedado muy cómodo y dices, pues yo soy salvo, ya soy cristiano. Y así decían ellos, los judíos cristianos ya convertidos. Pero la advertencia había llegado a ellos para no recaer. ¿Por qué pasó? Muchos estaban tirando la toalla, como dicen. Hermano, todo cuesta. Siempre hay que hacer un sacrificio grande en las cosas del Señor. Yo meditaba y hablaba con mi esposa cómo yo he caminado en el Señor, y en las buenas y en las malas me he levantado y le he echado para adelante, porque yo sabía que si yo me echaba para atrás, allá afuera, no, allá para atrás, en lo que yo viví, pues no me sirvió de nada. Puros problemas. Puros problemas, decepciones, tristezas, engaños. ¿Cuánto les gusta esto?
No es bueno. Para marchar hacia la madurez, amado hermano, de nuestro entendimiento, necesitamos, como decía yo, ir más allá de las enseñanzas elementales. Se podría decir tal vez de una teología más completa. Pero como digo, no saliéndonos fuera de los parámetros del orden de Dios. Siempre puesto los ojos en las mismas enseñanzas. De una teología más completa y una mejor comprensión de la fe. Porque en esto tiene mucho que ver tu fe. ¿A cuánto les dieron una fe cuando llegaron a los pies del Señor? Todos tenemos una fe. Por muy poquita que sea, si la tienes así, necesitas desarrollarla. A esto. Y llegar a saber, comprender a través de las Escrituras cómo podemos llegar a perseverar como lo hicieron algunos personajes importantes de la Biblia. Allí mismo en Hebreos. ¿Usted se acuerda el capítulo 11 de Hebreos? De todos los triunfadores en la fe. Dese una vueltecita por el capítulo y se va a dar cuenta. Donde habla de todos aquellos vencedores de la fe y aprender de ellos. Porque siempre hay algo más que aprender en los caminos del Señor. Siempre va a haber, yo sigo aprendiendo. Yo aprendo de mi pastor, yo aprendo de otros buenos predicadores de la palabra. Yo no me las sé todas. Yo estoy aquí por misericordia del Señor. ¿Me entienden? Y porque Dios puso en el corazón de mis pastores en que yo pueda estar aquí en este momento. Yo no escogí esto, yo nunca pedí esto. Pero cuando Dios mira la disposición de tu corazón y mira lo que hay aquí adentro de ti, Él tarde o temprano te va a bendecir. La transición espiritual de una religión, como decía, no nos ha sido fácil. Y el cambio para unos fue drástico. Algunos hasta sus familiares los desecharon, sus amigos los desecharon. A mí cuando yo llegué al Señor, yo no podría decir que yo no tenía una excusa para decir, yo, ¿por qué me voy a hacer cristiano? Y como dicen allá afuera, yo no chupo, yo no fumo, yo no me endrogo, yo nada. Pues sí, siempre limpio. Pero había un vacío en mi vida que no llenaba lo que yo hacía. Mire, yo he tenido lo que Dios me ha dado y me ha permitido vivir en este mundo, aquí en este país. Yo he tenido todo. Lujos, ya no se diga. 2, 3 casas, ¿me entiende? Pero eso no llena el vacío que hay aquí adentro. Cuando tú necesitas verdaderamente estar cerca de Dios, hermano. Y Dios me acorraló en una esquina y me dijo, como que te agarran de aquí y me dice, despierta, soy yo. Cuando algunos de ellos, los judíos, se convirtieron en una nueva generación de cristianos, que ya después en el caminar de esta nueva experiencia en Cristo más adelante, pudieron haber estado pensando volver atrás y algunos volver a la antigua fe de ellos. A eso el escritor les está dando a conocer lo que ellos habían caído, en el error que habían caído y por qué querían algunos echarse para atrás y algunos ya se habían echado para atrás y otros hasta habían apostatado. Ya no querían nada con Dios. Pero todo es posiblemente, ¿sabe por qué? A que ellos, tanto como tú y como yo, pasaron esa experiencia. ¿Y cuál fue esa? La inmadurez espiritual en el caminar. Por no haber comprendido las verdades bíblicas y a todos los creyentes en Cristo. Muchos de ellos estaban próximos a salirse, otros ya se habían ido y otros ya no querían saber nada de ellos, del Señor Jesús, perdón.
Pregunta para usted y yo, hermano. Y esta sí, tómela personalmente de parte de Dios. ¿Usted se ha preguntado si llegará a perseverar hasta el fin en los caminos? Contéstese usted mismo. ¿Se ha preguntado alguna vez? Hay mucho que pensar en eso. Porque yo lo he hecho. Y en momentos duros, cuando el enemigo me decía, porque aquí está la batalla en la mente, y me decía, ¿y ahora qué? ¿Qué te sirvió? Servir, 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 y que aleluya, aleluya, y que qué. Cuando mira cómo estás. Pero yo dije, no, me voy a regocijar en el Señor. Mi vida está escondida en Dios, la palabra lo dice. Y tengo que preservarla en ese lugar que Él guardó un día para mí. Y Él ha guardado para ti también. Como todos aquellos que su nombre está escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos quieren estar en ese libro? Pues tenemos que perseverar, hermano. Esto no es un juego. Esto no es una religión más. Si para religiones las hay de todos colores, pero esto es más que todas esas religiones. Muchos de sus fundadores, de esos religiosos, no están, murieron, nunca resucitaron. Y el mundo sabe que el único que vivió, murió y resucitó y está a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesús. El enemigo lo sabe. Por eso no está contento con nosotros. Mira, tú puedes hablar mal de Mahoma. Perdón, tú no puedes hablar mal de Mahoma, ni de Confucio, ni de muchos religiosos, porque te llegan a palos. Pero muchos sí hablan mal del cristianismo y nadie les dice nada. Te puedes dar cuenta la humildad tan linda que Dios derramó en esa cruz para que nosotros la desempeñemos y que nos digan y nos vituperen y todo. Y nosotros, mira, lo único que tenemos que hacer es imitar al Señor. Entonces, como todo esto cuesta en el caminar, tenemos que desarrollar una nueva aptitud. ¿Me entiende? Una madurez que sea la base para que tú te puedas desarrollar y crecer en el Evangelio. Mire, al final tal vez nos hemos puesto a pensar si somos de aquellos de los que Cristo mencionó en la parábola del sembrador. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Que creen que por algún tiempo, fíjese bien, decidieron caminar en el Señor, pero después les llegó el momento de la prueba. Probaron el corazón y la fe de ellos y luego se apartaron y se alejaron de Dios. Usted puede leer las parábolas del sembrador en Marcos 4 y Lucas 8. Ahí se puede calificar usted en cuál de todos esos, si Dios no lo quiere y si Dios no lo permite, usted pueda llegar a caer. Pero si cae en el último, bendito sea Dios. Y si usted de los últimos de la tierra, como dice aquí, donde dice que la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Los que caen en la buena tierra, pues, son sembrados, echan raíces, mire, y son como las palmeras que no se doblan en cualquier tribulación. ¿Cuántos de esos hay aquí? No, muy poquitos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Pues más le vale que diga, para que el enemigo lo sepa. Por convicción y por fe, tiene que decirlo. Entonces él dice de que los de buena tierra producen hierba provechosa. Nosotros tenemos que ser de esos. ¿O no es así? Y luego el 8 dice, pero la que produce espinos, abrojos, piedras, que es plantada sobre las piedras entre espino y todo eso, ¿qué dice?
es reprobada. ¿Cuántos quieren ser aprobados? Qué bueno. Es el deseo de nosotros, llegar a ser aprobados ante el Señor después de la prueba, porque después de la prueba estamos en prueba, pero después nos tienen que aprobar. ¿Entienden? No reprobar. Amado hermano o hermana, tal vez en estos momentos seas tú uno de ellos, de los que están estancados en tu vida cristiana. Yo pasé por eso. Y has perdido la esperanza de seguir avanzando en los caminos, porque nos puede pasar. ¿Sí o no? Unas cosas que nos pueda pasar, pero otra es que nosotros permitamos que eso nos pase. Porque las herramientas están ahí, aquí. Todo es que tú las saques y comiences a trabajar en ellas. Excusas no hay. ¿Ok? Esta situación con la que tú estás batallando, tal vez te está pasando factura, algún error, algún pecado no declarado, algo que pasó, que se te está haciendo difícil poder caminar en los caminos. Pero déjame decirte una cosa, yo espero que a través de este mensaje y de muchos que aquí se nos ha dado, pueda ser edificado, hermano. Esa es la intención, ser edificados. Nuestro pastor nos decía en el estudio cómo poder llegar a ser edificadores para otros, para aquellos que ya estamos en un nivel un poquito más alto, de mucho estímulo, de mucho ánimo, y así reflexiones a una nueva perspectiva en tu relación y compromiso con Dios. Yo me admiro por la nueva generación que tenemos de hermanos hoy aquí en la iglesia. Estos han llegado con fuego, como dice la alabanza, fuego del cielo. Mire, muchos están sirviendo ya y esperamos a los demás. Algunos de los creyentes a los que se les había enviado esta carta en aquel momento estaban en la misma situación igual que tú y yo, y a lo mejor estaban ya listos para tirar la toalla, pues, como decimos por ahí. O sea, darse por vencido y no seguir más hacia la meta. Y sucede, muchos se nos han quedado en el camino. Conocí un hermano que, bueno, yo lo conozco, pero que no sé si es hermano o es primo, es que no sé qué, pero él dice que es cristiano. Y lo miramos con mi esposa ahí en las donas. Y me dijo otro hermano, todas las mañanas está aquí, todas las mañanas tomando un café con donas. Y dice, sí, ¿qué hace? No, pues hablar puras tonterías en lugar de otra cosa, si se dice que es cristiano. Pero es uno que cayó de la fe. Lo que había pasado con los judíos en aquel entonces era de que eran judíos cristianos que estaban siendo perseguidos y maltratados y presionados por los de su propia raza, los mismos judíos, para que regresaran otra vez al judaísmo. Y era tanta la presión que algunos ya se habían apartado de la fe y otros empezaban, como decía, a querer alejarse. Nos ha pasado a muchos. Mire, yo cuando vine a los caminos del Señor, para mí mis amigos eran, olvídese, o si yo me juntaba con ellos cada fin de semana. ¿Y qué pasó? Y que aquí, que allá, ¿me entiende? Y al vacile, como decimos nosotros, y allá darnos de pinta con todos. Pero cuando yo vine a Dios, ¿sabe qué me dijeron? Uno de ellos se atrevió a decirme, quiero ver cuánto aguantas. Y yo le dije, pues no sé. Porque muchos llegan, me dijo, y después, ¿te acuerdas de aquel? Sí, ¿te acuerdas? Bueno, ellos comenzaron y ahí andan más peor ahora. Y cuando me dijo eso, dije, no, pues, si aquellos entraron y después salieron y hoy están más peor que cuando estaban antes, que la palabra dice que tenían tantos demonios al principio y luego
rezaron al mundo, más se les metieron. Yo no quiero ser así. Pero llega el momento de la prueba de mi vida y me alejo del Señor. Y dice mi amigo, ¿te acuerdas cuando te dije que a ver cuánto contabas? Yo le decía, sí, pero no creo que vaya a durar mucho aquí. Mire, la convicción que yo tenía con el Señor, yo le dije, sí, me he alejado, pero no creo que vaya a durar mucho aquí. El Señor me andaba siguiendo por todos lados, me seguía por todos lados. Y no me dejó en paz. Mire, yo andaba en Hawái. Allá andaba, dándome la buena, pues. Y en Hawái, ¿usted qué va a encontrar latinos allá? Si puros asiáticos hay ahí, y isleños. Y andaba en un mall cuando de repente llegaron dos. Cristo te ama, hermano. Tenemos un culto esta noche y todo. No me dejen en paz, estando aquí en Hawái, aquí andan los hermanos. Y le digo, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? No, pues estamos comenzando una obra aquí. ¿Y cómo llegaron aquí a Hawái? Pues es que nos trajeron a trabajar aquí, a cortar piñas, a cortar caña, a cortar. Y aquí nos dejaron. Y pues no, nosotros somos cristianos. Y me dijo, a tales horas te esperamos. No fui. Pero en mi corazón estaba aquello que yo decía, esto es temporal. No voy a durar mucho, porque ya el mundo ya me miraba de otra forma. A esto se refiere el autor en la carta de los Hebreos, a los que se echaron atrás, en donde usted encontrará en esta carta, que es más que un sermón, varias advertencias en contra de la apostasía. ¿Usted sabe lo que es la apostasía? ¿Cuántos están familiarizados con esta palabra? Esta palabra apostatar es nada más que alejarse de la fe. O sea, es que una persona que dice que es cristiana y de repente le da la espalda a Dios y regresa al mundo. Eso es apostatar, darle la espalda a Dios y ya nunca jamás querer saber de Dios. Yo me fui, pero no le di la espalda a Dios, porque mi técnica fue, si dejo de orar, me va a hacer pedazos el enemigo. Hubieron razones por las que me alejé, se puede decir, no justificadas. Número uno, yo no era maduro en la fe. Número dos, yo no era nacido de nuevo. Mire la importancia de ser nacido de nuevo. Se me habían enseñado todas las enseñanzas básicas que nos enseñan. Pero en mí no había habido un crecimiento en el Señor. No había base. Y mire, recaí. Por eso, esto es para nosotros los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta tarde? Bendito sea Dios por usted. Dice que después del versículo 3, en el 4, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué dice? Iluminados. Hay 4 aspectos aquí. Si usted está escribiéndolo, apúntelos. Del versículo 4 hasta el 6. Dice, fueron, primero, número 1, iluminados los que estaban en la iglesia, los que tiraron la toalla, los que se fueron, los que le dieron la espalda a Dios. Estos fueron iluminados. Esta gente había experimentado la luz de Dios brillando sobre ellos. El evangelio, pues, escucharon como usted y yo, de pe a pa el abecedario de todo el evangelio. Fueron iluminados con la verdad. Número 2, vaya ahí conmigo en la escritura, versículo 4. Fueron iluminados, ¿y qué dice después? Y gustaron del don celestial. Pues mire, gustaron del don celestial. ¿Qué quiere decir esto? Gustaron pues de los inicios de la salvación. Se les ofreció en plato de oro el saborear lo que es poder llegar a caminar en la salvación. ¿Qué dice después? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.
recibieron el Espíritu así como usted y yo, y tuvieron hasta comunión con Él. Los teníamos en la iglesia, aleluya. Limpiaban el santuario, eran diáconos, algunos daban clases, algunos servían en las mesas, algunos predicaban. ¿Pero qué pasó? Esto va para nosotros hoy en día. No nos descuidemos. Gustaron de la buena palabra de Dios, dice después. O sea, fueron partícipes de la bondad de la palabra de Dios y habían visto el trabajo que ésta había hecho en sus vidas. Y decían, no, esto está duro. Esta palabra está dura. Aquí, no, estaba mejor allá cuando estaba con los curas. Pues nomás me hincaba, le daba la limosna al Padre y a estufas, decía aquel. Se acabó el pecado. Pero cuando llegaron aquí, miraron el gusto de la palabra y dijeron, no, está duro. ¿Y cómo voy a dejar de juntarme con mi compa? Si cada vez que me junto con mi compa, los chicharrones y las chelas. Y que con la comadre cuando nos juntamos, no me pueden quitar el gusto de chismear. Porque esto es duro. Y luego dice, recayeron. Pero mire, así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Llegaron a conocer hacia la meta donde van a ir aquellos que perseveren en el Señor. Los poderes del siglo venidero, los que son descritos aquí, en verdad habían gustado de los poderes sobrenaturales que Dios hace y ahora y hará en los tiempos venideros. Pudieron hasta ver milagros en la iglesia. Mira, hay gente que ha visto milagros en la iglesia. Han sido aplicados hasta ellos mismos y así se van. Porque son milagreros, nomás vienen a ver qué consumen. Mire, algo que yo he visto ojalá primeramente Dios aquí no hayan de esos, pero viene mucho cristiano consumidor. ¿Sabe cuáles son aquellos? Que nomás vienen a que Dios les haga un milagro y que los bendiga. Y cuando ya están bien, hay unos vidrios, dijo aquel. Y nunca más vuelven a acercarse por aquí. ¿Usted los ha visto? Yo los he visto. Aquí estuvieron. Hablé con uno de ellos que estuvo aquí y me dijo, lo siento mucho, pero mi trabajo es lo que me da de comer a mí, a mi familia, y ya no puedo seguir en la iglesia, hermano. No tengo tiempo para eso. Yo le dije, ¿dónde está tu fe? Aquí escuchó los mensajes. Aquí sus hijos, su señora, estaban metidos en el ministerio, aquí servían, yo los vi. Pero ¿hasta cuándo podemos llegar a ser tanto así? Estas personas que tuvieron impresionantes experiencias espirituales, en realidad son cristianos. ¿Qué cree usted? Recuerde que uno puede tener grandes experiencias espirituales en la iglesia y a lo mejor no ser salvo ni ser cristiano, ¿sabía usted? No, porque eso no le impide que usted venga aquí y de repente usted muestre, como quien dice, ser un religioso y comience a servir y nos engaña a todos y comience a mover sillas, a mover mesas, a orar, a servir pues. Y crea de que eso a usted le va a dar las llaves del reino. Pero mire lo que dice Mateo 7, del versículo 21 al 23, lo voy a llevar ahí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien, 22. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, yo estuve en casa de oración. Saludaba a la hermana Rita, saludaba al hermano José y me regocijaba con los santos y limpiaba las mesas allá en la cocina y limpiaba los baños. ¿Y qué dice?
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y no nosotros en tu nombre pues hasta andábamos bien vestiditos en la iglesia sirviéndote. Pero ¿qué dice el Señor en el 23? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, ¿qué dice? Usted no quiere ser eso. Usted no quiere ser de esos que hacedores del mal. Porque usted comete más mal aquí, más pecado, venir a fingir una fe que todavía usted ni siquiera la tiene, porque a lo mejor no ha nacido de nuevo. Y nos podrá engañar. Pero como dijo aquel, en las pruebas me remito. Mire qué dicho, encaja, ¿verdad? Puede que a lo mejor cuando eran inconversos estos pillos, escucharon de que podían obtener la salvación. Muchos ahí en el mundo lo saben, porque es un regalo de Dios, y a todo el que cree en su Hijo Jesucristo, el Señor le dice, ok, crees en mi Hijo, salvación y vida eterna. Pero por eso, sorpresa, por ese regalo de la salvación y la vida eterna, hay que pagar un precio. No es de gratis así nomás. ¿Cuál es el problema? Que ya vine, ya acepté a Dios, y muchos levantan la mano, yo creo en Cristo y ahora ya soy salvo. Y ahora lo del Espíritu, pues nada, mucho eso del Espíritu, caminar en el Espíritu, no. Me voy de regreso al mundial. ¿Cómo la ve? Y a lo mejor ya soy salvo. Pero la cosa no es así. Se echaron para atrás. Esto de sufrir por la causa de Cristo, no, hombre, esto no es para mí. Yo estaba mejor allá en el mundo, agarrándome los cabellos con mi señora, con el perdón de las damas, dicen allá. Allá estaban, nos agarramos del moño, ¿verdad? Así estábamos mejor. Que sufrir por la causa de Cristo, no. Y se echaron para atrás y nunca regresaron. Yo conozco muchos de esos. Y yo estaba en esa lista, pero cuando dije, y ya estaba en la línea, dije, no, yo me salgo de aquí, yo me voy de donde yo vine. O sea, quiere decir que la salvación posiblemente nunca la tuvieron. Y volvieron a ser un no creyente, un impío, un fariseo de la fe que se les entregó y la rechazaron. Incluso uno puede hasta hacer muchas cosas, como le dije, en la iglesia y no ser salvo, como lo eran los fariseos. Evangelizaban, oraban, ayunaban, hacían compromisos religiosos, diezmaban y hasta participaban en las actividades del templo. Sin embargo, desde una perspectiva humana, ¿quién llamaría a alguien que pareciera tener todas estas credenciales mencionadas a la iglesia? Pues no sabemos. Pueden llegar y hasta nos pueden engañar. O sea, a un no creyente, pues, se han colado en la iglesia algunos. Hasta podríamos hacer de esa persona un líder en la iglesia desde toda perspectiva humana. Podríamos decir que sí, son cristianos, mire cómo sirve. Mire el hermano, no, bueno para orar. Podríamos decir que sí son cristianos. Pero como dice el dicho, caras vemos y corazones no sabemos. Y nuestro Señor Jesús fue bien claro al decir que por sus frutos los conoceríamos. Y el fruto pues es el que da a conocer la clase de persona que son. Es posible que hayan mostrado ellos algún fruto o crecimiento espiritual y luego se dejaron morir espiritualmente, mostrando que muy dentro de su corazón nunca estuvo el deseo de nacer de nuevo, de perseverar, de seguir, y que a la primera, segunda o tercera prueba puesta por Dios para probar sus corazones, ahí se descubrió verdaderamente el resultado de lo que ellos tenían en su corazón.
Ahí. Dios es tan lindo que Él todo lo sabe. Y Él conoce los corazones. ¿O no es así? Nos podrán engañar o podemos engañar a nosotros mismos, pero el Señor siempre va a revelar. Primera de Juan, lo llevo rápido, en el capítulo 2, versículo 19 dice, mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Por eso le digo, estudie la parábola del sembrador y califíquese en cada uno de ellos. Y entonces si usted dice, no, pues yo estoy aquí entre piedras, no necesito salir de aquí. Estoy entre espinos, no, necesito salir de aquí al siguiente nivel. Véngase a las clases que nuestro pastor esté dando, nos están dando. Mire, las clases están muy lindas, encaja con lo que yo estoy diciendo. El mensaje del pastor general, nuestro Chuy, hoy en la mañana, un atleta para el Señor Jesucristo, algo así, encaja por la responsabilidad que tenemos que tener. Esto no es cualquier otra religión, hermano. Pregunta, todos esos que Juan dice que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, ¿eran cristianos? Dice el versículo que los que han recaído pueden llegar a ser renovados en Hebreos. Y si es que verdaderamente fueron cristianos o no, lleguen al arrepentimiento y sean restaurados. Porque sí, puede haber la posibilidad. Yo mismo regresé al Señor. Dios, llegué, me arrepentí y me restauró Dios. Con un corazón contrito y humillado, dando frutos. ¿Y qué pasa si nunca nacieron de nuevo y nunca tuvieron la salvación? Solo Dios sabe. Lo importante es nacer de nuevo. Se nos entregan todos los galardones, todo el conocimiento y la sabiduría para poder caminar en el Señor. Solo los que nacen de nuevo. Pero el que está así, entre bambalinas, con un pie afuera y otro adentro, no hay garantía para usted, hermano. Yo estuve así. Tarde o temprano te va a echar zancadilla el enemigo y te va a engañar. Porque hay dos cosas diferentes en lo que a esto se refiere el mensaje. Una es que fallemos y la otra es que recaigamos. Porque si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, ¿qué dice la palabra? Dios lo vuelve a levantar, nos restaura. Mas los impíos, dice, caerán en el mal, dice Proverbios 24:16. Podemos caer, recaer, pero si ejercitamos un arrepentimiento genuino ante Dios, Dios dice, este es mío. Lo que pasa es que se me quedó dormido en el mensaje. ¿Cuántos hay dormidos aquí? La diferencia entre Pedro y Judas, usted la sabe. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro se arrepintió y volvió hacia adelante. Pero Judas, y fue uno de los 12, nada. Si usted se aparta de Jesús, hermano, no hay esperanza. Acordémonos que tanto la fe y el arrepentimiento son un regalo de Dios. Y es Dios el que toma la iniciativa para que nosotros podamos arrepentirnos. Porque Él va a poner el medio para que regresemos a Él. Porque Él conoce los corazones genuinos. Él conocía el mío. Mire, yo después que me vine de Hawái, con esos dos me acorralaron y me hablaron el idioma, me hablaron así mismo la buena palabra que yo había saboreado en la iglesia. En la noche yo estaba llorando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque mire, acordémonos que tanto la fe y el arrepentimiento, como dije, son un regalo de Dios. Y es Dios el que toma la iniciativa, porque va a poner la iniciativa para que tarde o temprano aquel que se haya alejado, y si es genuino, nacido de nuevo, va a regresar 100%. Y eso téngalo por cuenta. Porque usted dice, pues yo me quiero ir a una vuelta allá al mundial. Dios le da boleto, ¿sabe usted? Sí, le da su boleto. Toma, vete a darte tu vuelta ahí. Pero eso sí que le amarra el mecate aquí.
Y así, rack, me trajo a mí. Todo paleado, pero me trajo. Y he sufrido todas las consecuencias de ese tiempo que quedé fuera del Señor, sin la cobertura de Dios. Porque la consecuencia, ay hermano, duele. Duele. Porque a la vez Dios espera un arrepentimiento genuino y que dé frutos. Y la idea no es que si usted recae, que no va a poder regresar a Jesús, no, sino si usted le da la espalda a Jesús, no espera encontrar salvación en ningún otro lado. No espere, porque se puede ser un verdadero creyente y no tener certeza de que en realidad lo seas. Usted podrá estar aquí bien confiado y no sabe que al momento le llegue el azotazo de que Dios pruebe su corazón. Pareciera que la seguridad de la salvación como que no la tienen todos los cristianos hoy en día, pues. Muchos se están alejando de la fe, no están seguros, están inseguros. Es prueba esto de que a lo mejor tú estés aquí, pero no seas un cristiano nacido de nuevo. Examínate, dijo el profeta. Examinaos vosotros mismos. Lleguemos a la conclusión: ¿soy o no soy? Simple o sencillamente. Pero mire, sorpresa. Hasta puede ser que hayan muchos cristianos de estos que creen que van a llegar al cielo ante la presencia de Dios, ¿sabe usted? Muchos creen así. Pero Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, está hablando en el cielo, o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que no te hagas ilusiones, que porque ya llegaste y eres salvo y eres cristiano, ya todo está hecho. Naranjas. Hay que pagar un precio por esa salvación. Y esa es la perseverancia en los caminos. Tienes que aprender a caminar, a someterte a las leyes impuestas aquí por las autoridades en este lugar, en este ministerio, en casa de oración. Tienes que dar frutos. Cuando Apocalipsis habla de esto, nos habla de la pureza como un requisito para entrar en el cielo, haciendo hincapié en que ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira podrá entrar allá. Únicamente aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero serán dignos de entrar en este lugar sagrado. Y también habrán muchos impíos que van a llegar, mire, seguros al infierno. Y esto téngalo por cuenta. Si usted tiene algún familiar que no es cristiano, es inconverso, a evangelizarlo. Porque ellos seguro llegarán al infierno creyendo que son o que eran cristianos. No, pues yo fui a la iglesia, yo estaba en casa de oración, no, si yo servía. Y se dieron una gran sorpresa allá con los chicharrones. Pero se van a preguntar: ¿yo qué estoy haciendo aquí? En el primer siglo, un pagano que se hiciera cristiano y que luego volviera al paganismo se apartaba por completo de la iglesia. Pero para el judío cristiano que decidiera volver al judaísmo, la separación era menos obvia, o sea, menos clara y evidente, porque su forma de vida permanecía relativamente sin cambios. Pero al apartarse de Cristo deliberadamente, nosotros se aparta, dicen algunos, el perdón de Dios. No, el perdón siempre va a estar ahí para nosotros. Los que perseveran en la fe son los verdaderos santos, y los que persisten y rechazan, los que persisten en rechazar a Cristo son incrédulos, sin que importe lo bien que puedan comportarse. Lo moral no te va a servir para nada. No, yo puedo ser cristiano, pero soy muy moral. Ayudo a la gente, dono dinero aquí. No, eso no te ayuda para nada.
El autor de la carta de los Hebreos, al referirse a los cristianos judíos de aquel entonces, nos da a conocer que cuando estos cristianos regresaban al judaísmo y que por lo tanto hacían y cometían apostasía, se olvidaban de Dios. No permitamos que eso pueda llegar a nosotros. Hoy en día han aparecido muchos creyentes superficiales que renuncian a su cristianismo, e incrédulos que llegan a la iglesia creyendo que pueden apropiarse, como lo decía al principio, de la salvación para luego regresar al mundo tal y como vinieron, creyendo, como le digo, soy salvo. Pero sorpresa, allá en el otro lado van a haber muchos que decían, yo estuve allí. Amado hermano, la cosa está así. Mire, se la voy a poner así. Sea como sea, todos aquellos que rechazan a Cristo no serán salvos, pues. ¿Por qué? No es que Dios se las quite, sino que nunca tuvieron pues la salvación. La rechazaron ellos mismos, no les importó, no la cuidaron. La escritura es muy clara en el sentido que nos da a conocer que solo apostatan de la fe aquellos que parecen ser cristianos, pero que nunca lo fueron realmente. Mire, Cristo murió una vez y para siempre. Y Él ya no fíjese, ya no habrá más chance para nadie después, porque Él ya no será crucificado nuevamente. Porque aparte de su cruz, no hay otra forma más de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está advirtiendo en contra de la dureza del corazón, que haría inconcebible el arrepentimiento para el pecador. Entre más duro tengas tu corazón al haberte retirado, más duro se te va a hacer difícil poder ejercitar el arrepentimiento. Una vida cristiana que no es productiva. Una vida cristiana que no es productiva, fíjese bien, cae bajo la condenación de Dios. Acuérdese que no somos salvos por obras ni por buena conducta. Pero eso sí, que todo lo que hagamos será la prueba de nuestra fe, así muy claro como lo hemos escuchado en muchos mensajes que hemos escuchado en estos días pasados. ¿Cómo dar fruto? El pastor nos ha dado una serie de 2 mensajes, un cristiano fructífero. ¿Cuántos se acuerdan de esos? Y luego nos dieron frutos que glorifican a Dios, para darnos a entender que no nos tenemos que dar en el primer nivel. Tenemos que escalar, hermano. El apóstol Pablo le recomienda en la carta a los Filipenses capítulo 2, que dice del versículo 12 al 13, se lo leo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Y qué dice? Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Se te dio un regalo. No creas que así nomás. Tienes que pagar el precio. Tienes que cuidarlo, ¿con qué? Con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, como podríamos entonces tener una certeza, ¿cómo nosotros podríamos tener una certeza genuina de nuestra salvación? ¿Cómo podríamos? Teniendo nuestros deberes espirituales alineados bajo el orden de Dios y no ser perezosos, como dice el versículo 12 de Hebreos, cuando dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los del capítulo 11, imitadores de ellos. Porque es Dios el que produce el querer como el hacer en nosotros. Todo es que tú vayas a su presencia y le dices: Señor, ayúdame, dame la sabiduría que necesito para seguir adelante. Porque mire, la pereza impide el logro de metas, ¿sabía usted? Y sueños, mientras que la diligencia conduce a la prosperidad. Si tú eres diligente, estudias tu Biblia, oras, te mantienes en comunión con los hermanos,
Oiga, es una garantía que siempre vas a comer bien, pues, de esto. No vas a estar todo raquítico, seco en lo espiritual. ¿Y cómo podemos llegar a lograr los propósitos y no caer en una vida espiritual holgazana, perezosa? Número 1, estudiando nuestra Biblia, orando continuamente, no faltando de congregarnos en nuestra iglesia, asistir a los cultos de oración. A mí me gustaría mucho ver a los que faltan los días miércoles. Yo también trabajo, yo también me fajo para los frijoles, pero eso no me da excusa que yo pueda venir a agarrar la bendición del día de oración y de estudio de la Biblia el día miércoles. Está bueno ahorita con el frío, mira qué rico se siente cuando está ahí calientito uno. Si yo he faltado estos días porque mi situación de salud ha sido un poquito crítica y gracias a Dios y a las oraciones, los que oraron por mí, estoy ahora repuesto. Tenía un material de construcción aquí en mis riñones que no me dejaban, pero ni levantarme, me hallaron piedras. Y mire, número 4, asistir a los cultos de oración. Número 5, tener una buena comunión entre hermanos en la fe que edifiquen tu vida espiritual, pues. Tienes que asociarte con los que andan en el Espíritu. Escoge tus buenos hermanos que están en el Espíritu, los que tienen un nivel alto en la fe. Aquí hay muchos, aquí hay muchos. Para los que estamos un poquito y reconocemos, porque hay que reconocer que cuando uno está abajo, en las defensas espirituales necesitamos de los que ya están arriba. Usted quiere algo conmigo, venga, con todo. Nuestro pastor nos enseña a través de los estudios cómo podemos depender unos con otros. Yo estoy a la disposición, hermano. A mí me instruyeron mucho. En todo esto tiene que ver mucho la perseverancia, porque esta es la marca por excelencia de la preservación divina en nosotros. Mire, porque lo opuesto a todo esto que les mencionó sería dejar de orar, no leer la Biblia, tener alguna excusa para no venir a la iglesia, que te emociones más al escuchar otra clase de charlas que escuchar la palabra, o que tus mejores amigos o amigas sean del mundial y escojas más estar con ellos que con los santos aquí. Bueno, para terminar, cuando te empiezas a alejar de Dios es cuando comienzan las excusas, ¿sabía usted? Ese es el primer señal. Miremos Proverbios 26:13, se lo leo, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Excusas. Esto se describe el perezoso como alguien que se resiste a salir de su casa y prefiere quedarse en la cama viendo a las chivas, dice el pastor Chuy. Y hay mucho que hacer en la iglesia y dice, al rato, después. La pereza es algo muy crítico para nosotros. Caer en eso, el mensaje, el recaer causa de la pereza espiritual. Nos hacemos perezosos, no queremos ni estudiar la Biblia. Hágase un orden, un horario, leer aunque sea un proverbio cada día, pues. Es aquí donde debemos motivarnos, como nos decía nuestro pastor, a través del estudio los unos a los otros. Los que están ya maduros en la fe con los que comienzan a caminar en el evangelio, como lo dice la carta de Romanos, donde dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay algunos que se creen muy cabezones como hongos y como ya están llenos de toda la Biblia, quieren tener de menos a otros, pero eso los llamo yo hongos cabezones. Pero no. Hemos sido llamados para recibir al débil en la fe, ayudarle al que no tiene, ayudándonos y echando a un lado la obstinación y la autocomplacencia a fin de edificar a otros para bien. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice Romanos. Si ustedes leen los capítulos 14 y 15 de Romanos, se van a dar cuenta cómo verdaderamente el apóstol Pablo habla acerca de esta gran necesidad de sostener a los débiles, someternos los unos a los otros, soportándonos en el amor de Cristo. Para terminar, aunque somos salvos del pecado,
Cuando creemos en Cristo, se nos ha dado la tarea de proseguir y crecer en nuestra fe. Acuérdese, no te quedes ahí. Mediante nuestra relación con Cristo podemos llevar una vida irreprensible y permitir que Él nos separe para su obra especial en nosotros y crecer en la fe. Tarde o temprano, ¿cuántos nos están sirviendo aquí? No levanten su mano. Pero ¿qué sabe que Dios lo lleve al próximo nivel y al día lo mira hasta yo, hasta con corbata, mire? Yo como sabía que un día me iba a poner tacuche. Y el Espíritu de Dios, mire cómo me tiene. Mire, sirviéndole a Dios. ¿Quién sabe que usted un día puede estar entre los de esos, de los del otro nivel? Adelante, mi hermano. ¿Cuántos dicen vamos para adelante? Aleluya, que así sea. Esto toma mucha fe, mucha paciencia y esperar en Dios, en sus promesas, que tomando en cuenta lo que Pablo les dice a los filipenses, tengamos en cuenta en su carta en el capítulo 1, versículo 6, les digo, pónganse de pie, mis amados hermanos. Con esto terminamos. Es difícil caminar en los caminos, sí, pero perseverando lo vamos a lograr. Por estudios no nos quejemos, tenemos aquí, mire cómo nos instruyeron los estudios ahora. Es más, a los que no vinieron hoy, para el otro domingo, les vamos a dar un desayuno, dijo el pastor. Capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del Jesucristo. ¿Hay esperanza, sí o no? Entonces cierra tus ojos y ahorita le vamos a dar gracias al Señor por el estudio. Amén. Amantísimo Padre Celestial, tú has sido bueno y nos adviertes de los peligros que hay en este mundo. Somos tu tierra, Señor, somos la tierra que produce, Señor. Queremos perseverar en tus caminos. Danos la gracia, danos el amor, la paciencia y la voluntad para seguir adelante. Que esta palabra no quede en el olvido, que podamos, Señor, echarla a andar, poder salir adelante, Señor Jesús, y progresar en tus caminos. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, por los que estaban en las redes escuchando tu mensaje. Yo bendigo, Señor, a todos, cada uno de mis hermanos, para que muy pronto, Señor, ellos pasen de un nivel a otro, Señor, en tus caminos y puedan ser bendecidos espiritualmente, para que ellos puedan hacer la diferencia en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, y puedan ser edificados, Señor Jesús. Gracias por las enseñanzas que en este lugar, Señor, donde tú me trajiste, de donde tú nos trajiste a varios, no ha sido en vano, Señor. El evangelio que aquí escuchamos, Señor Jesús, es una doctrina sana, Padre Santo, y queremos permanecer en ella. Gracias, Señor Jesús, por todo. En el nombre de Cristo nos despedimos de ti, sabiendo que tú nos acompañas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Que Dios me lo bendiga. Llévese esta palabra en su corazón y compártala con otros. ¿Ok? No se olvide, sigamos adelante. Esto no acaba aquí. Amén. Bendiciones a todos.